Bienvenidos a este encuentro que hemos tenido constantemente todos los sábados. Hoy vamos a tocar un tema interesante, como todos, pero el de hoy es uno bastante cercano a cada uno de nosotros porque es hablar sobre la fe y hablar sobre la fe en el teólogo, ¿no? Cómo se vive la fe para un teólogo. Y cada uno de nosotros que estamos acá, estamos en ese camino de profundizar sobre la teología y cada uno de nosotros, sobre todo en esta comunidad que estamos haciendo vida, justamente asumimos un rol de teólogo porque estamos formándonos en la Sagrada Escritura, en la revelación, y tenemos lo más importante que es las ganas de establecer el Evangelio en cada lugar donde nosotros nos movemos, vivimos, respiramos. Hacemos el intento, sabemos que no somos perfectos, cada uno de nosotros con con sus limitaciones y con mis limitaciones intentamos fundar el Evangelio, pero Dios no se deja ganar en gracia y lo importante es tener un corazón dispuesto, el resto lo pone Dios. Hay una frase de San Anselmo que recuerdo ahora que dentro de mis estudios de teología, un sacerdote, recuerdo que es Máximo Tobar, que es de Valencia, seguro ahora no recuerdo, creo que está en San Diego actualmente en Valencia. Él me dio clases y él me dio una clase de espiritualidad, ¿no? Y se hablaba sobre distintos santos y cuando hablábamos de San Anselmo siempre hubo una frase que me llamó la atención o que se me quedó grabada, que él decía que lo importante es que cada uno de nosotros dé el máximo de nuestras capacidades. El resto que falta para que las cosas salgan bien lo coloca Dios, ¿no? Y la frase de una manera así genérica, parafraseada, es como que Dios no le niega la gracia a aquel que hace o pone todo su empeño y su voluntad en hacer las cosas, ¿no? Entonces cada uno de nosotros, a pesar de nuestras limitaciones, cuando lo hacemos realmente de corazón, Dios no va a negarnos la gracia para colocar ese resto que falta, ¿no? Vamos a empezar con una pequeña oración pidiéndole a Dios por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades, para que Él sea el que nos ilumine y guíe nuestro pensamiento y nuestras acciones. Y pedir especialmente por cada uno de nuestros países, sobre todo lo que están acá representados, como Argentina, Guatemala, Venezuela, España. Y en el grupo de nuestra comunidad existen actualmente casi que un representante por cada país latinoamericano. Entonces vamos a pedir por todos estos países que necesitan, como todos, esa gracia de asistencia del Espíritu Santo. Y también para que premie este esfuerzo que estamos haciendo cada uno de nosotros en conectarnos, en leer, en estar atento en aquello que implica la formación, porque es un ejercicio que estamos haciendo nosotros, que es prácticamente también un apostolado, porque estamos haciendo un bien a la iglesia a medida que aprendemos cosas nuevas o refrescamos las que ya sabemos. Y el día de hoy vamos a hablar, como he dicho en la presentación, sobre la fe y el teólogo, ¿no? Antes de empezar propiamente, quería expresarle mi experiencia y yo estoy convencido de que hay dos ideas dentro de la teología o dentro de los que estudian teología, puede haber dos ideas o dos vertientes, ¿no? Efectivamente puede haber personas que estudien teología sin fe, personas que pueden estudiar teología como pueden estudiar matemática o pueden estudiar sociología. No necesariamente tienen que tener fe, simplemente quieren aprender qué dice la Sagrada Escritura, qué opinión tiene la Iglesia a lo largo de la historia, o puede buscar incluso un razonamiento que intente explicar algunos hechos que
que dentro de sus ciencias no pueden entender. Por ejemplo, un físico puede estudiar teología para comprender mejor la física, eso es posible. Pero esas personas, aunque se gradúen de teólogos sin fe, realmente no pueden decirse que son teólogos en plenitud, sino simplemente hay un título que respalda un conocimiento en teología. Pero para ser teólogo realmente lo que se necesita es la oración, es el encuentro con Jesús. Eso es la parte fundamental para nosotros comenzar a hacer teología. Por tanto, hay otro grupo de personas que son creyentes y que se acercan a la teología no para descifrar sus dudas, sino para comprender mejor a Dios y de alguna manera poder servirle mejor, ¿no? O también para servirle mejor a la iglesia. Hay una intencionalidad distinta, no es solamente un mero conocimiento que muchas veces puede ser abstracto, que nunca va a cubrir la totalidad del concepto de lo que se quiere definir. Recordemos que nosotros, por mucho que intentemos definir algunas cosas o algunas experiencias, nuestra mentalidad siempre va a ser muy corta para lo que queremos expresar o lo que queremos abarcar. Entonces nosotros tenemos que partir desde la humildad de que nos vamos a aprender todo el conocimiento necesario para entender las cosas sagradas, pero lo más importante no es lo que podamos entender, sino la disposición de corazón que estamos dispuestos a que sea el mismo Espíritu Santo, que sea Jesús el que nos eduque, el que nos enseñe. Es un camino de santificación. Y por ello yo quería expresarles de que yo estoy convencido de que la teología es una vocación. Esto se habla muy poco, lo he escuchado recientemente, pero realmente nunca he visto que se ha planteado la teología como una vocación. Se habla de la vocación sacerdotal, la vocación al matrimonio, incluso la vocación a la soltería. Pero la teología es también una vocación. Es la conclusión que yo, después de tantos años de estudio, puedo sacar, ¿no? Hay una vocación, un llamado para ser teólogo, para descifrar, para entender, para desmenuzar lo que es la gracia de Dios en mi vida o la gracia de Dios en el pueblo de Dios. Y este discernimiento puede desembocarse en distintos carismas. Hay teólogos que tienen una inclinación a la Sagrada Escritura, otros que tienen una inclinación a la dogmática, otros tienen una inclinación a la patrística, otros más al método teológico, entonces otros a la pastoral. Entonces hay distintos carismas dentro de esta vocación de la teología. También se habla actualmente, bueno, ya sobre todo después del Concilio Vaticano II, una teoría que es la teología de genitivos, ¿no? La teología del genitivo es toda aquella busca especificarse en elementos particulares, como por ejemplo la teología de la mujer, la teología de la comunidad, la teología latinoamericana o la teología afroamericana o la teología negra directamente. Son distintas teologías de genitivo porque implican un aspecto más concreto dentro de la vida de la iglesia, ¿no? Pero no deja de ser una expresión vocacional, ¿no? Entonces yo me imagino de alguna manera que todos los que estamos acá presentes, inclusive los que puedan ver este video posteriormente, si hemos llegado acá es porque de alguna manera no hemos sentido llamados a tener esa vocación de formarnos y ya podemos decir que nosotros tenemos esa vocación a la teología porque tenemos esa inclinación a querer conocer cada vez más aquellas cosas que implican una realidad divina, una realidad sagrada. Es verdad que la teología no se puede limitar simplemente a un enfoque catequético o cristiano,
El teólogo tiene que estar abierto a distintas realidades, como a distintas culturas, distintos credos, eh, reconocer que nosotros somos un punto dentro de una gran amalgama de culturas y de personas, cada una con una creencia muchas veces muy distinta a la que nosotros hemos conocido desde pequeños. No podemos exigirle a una persona que crece imbuido dentro del budismo, dentro del confucianismo o dentro del islamismo, una teología desarrollada como puede tenerla una persona que nazca en cualquier país latinoamericano o en España, donde mayoritariamente somos católicos, cristianos. Entonces, también tenemos que tener esa humildad de escuchar, de ver qué nos tienen que decir las otras culturas y también la fidelidad a aquello que creemos, ¿no? Porque nosotros sí somos católicos, cristianos, tenemos que también defender y nuestra fe y justificarla a través de nuestras acciones. El Papa Francisco siempre recomendaba que no hay que realizar un acto proselitista como sacar propagandas, un partido en la cual haga un, como, como una publicidad, un marketing para llenar las iglesias. Esa no es la manera de actuar del Espíritu Santo. ¿Cómo crecían las primeras comunidades? Y aquí partimos de cuál es el papel del teólogo, ¿no? Eh, es el de vivir el Evangelio, ¿no? Así es que como que comenzó a crecer las primeras comunidades. Las primeras comunidades no hacían un gran eco publicitario, marketing, no iban pegando pegatinas, por poner ese ejemplo, aunque sea anacrónico, en cada puerta, sino la gente lo que se admiraba era cuando veían y decían, mira cómo se aman, ¿no? Mira cómo se preocupan unos por otros. Nuestra mejor presentación es cómo nosotros nos tratamos dentro de una comunidad. Si dentro de una comunidad yo no practico lo que he aprendido dentro del Evangelio, no vale la pena que me ponga a enseñar, a decir cómo es la teología, cuando dentro de lo práctico, que es vivir el Evangelio, no lo estoy haciendo. Ahí hay una contradicción, ¿no? Entonces, el papel y la vocación del teólogo básicamente es que su vida sea traslúcida con respecto al Evangelio, que nosotros lo que leemos y lo que vivimos o meditamos a través de una lección divina de los Evangelios, que son los dichos y hechos de Jesús, de alguna manera se tiene que transmitir. Y esa es nuestra carta de presentación. No es nuestro marketing, sino es nuestro testimonio, ¿no? Es distinto marketing a dar testimonio de lo que nosotros estamos haciendo y viviendo. Fíjense que una de las diferencias del marketing y de la verdadera evangelización es que el marketing se vale de incluso cosas engañosas, ¿no? Cuando yo he tenido oportunidad de hacer algún curso de marketing, te dan unas herramientas en la cual tú tienes que incluso crearle una necesidad falsa a las personas, crearle una necesidad de escasez, por ejemplo, me quedan 3 productos por vender, aunque tengas muchos, o tienes que darme una respuesta en 3 horas porque después se cierra la promoción. Es decir, que el marketing te crea una promoción ficticia y artificial para controlar a otra persona. Eso no es propio de nuestra religión o de nuestra visión evangélica. La verdadera evangelización no busca incautos, no busca engañar, no busca presionar y mucho menos crear algo artificial. Nosotros lo que queremos es compartir lo que es la experiencia que ya previamente cada uno de nosotros hemos tenido con Jesucristo.
Eso es lo que nos interesa, sin ocultar nada, sin decir que todo es bueno, en el sentido que es bueno porque viene de Dios, pero no es libre de problemas, de tropiezos, de acusaciones, de, de dificultades, ¿no? Cada quien tiene que tomar su cruz y seguir a Jesús. Y tomar la cruz no es colocarnos dentro de una posición cómoda, sino es asumir que tenemos problemas como cualquier otra persona, pero con una gran diferencia, que es la actitud y la respuesta que podemos dar ante ese problema. Y esa actitud y esa respuesta es que Jesús se convierte en nuestro cirineo, en aquel que nos ayuda a llevar nuestras dificultades, nuestra cruz. Por tanto, entrando un poco más en el contenido, ¿no? La fe del teólogo no es una categoría opcional, no es un adorno, ni siquiera un adorno espiritual. La fe del teólogo es prácticamente la línea donde él va a caminar, el camino donde se va a construir el conocimiento. Si yo no tengo fe, es muy difícil que la razón tenga una base, ¿no? Donde asentarse. En la tradición católica conviene recordar, por ejemplo, a grandes figuras como Santo Tomás de Aquino, quien no hace mucho Pablo, que está presente aquí con nosotros, nos hizo una alusión, nos hizo recordar en otros encuentros lo importante que es Santo Tomás. Y Santo Tomás habla de una expresión o usa una expresión en teología que es fides querens intellectum, que significa básicamente que la fe busca comprenderse, la fe busca entenderse. Y esa es la columna vertebral del teólogo, ¿no? Es esa fe que busca tener una explicación a través de nuestra razón. Una expresión que también usa San Anselmo de Canterbury, por ejemplo. Es decir, vamos a traducirla como una expresión que dice que la fe busca comprenderse. Básicamente vamos a traducirla de esa manera. Pero no es una comprensión que busca creer en cualquier cosa, ¿no? Sino es una creencia o una búsqueda con inteligencia, ¿no? No es solamente creer porque tengo fe, porque creo ciegamente, porque me lo dicen, sino que hay que aplicar inteligencia, hay que aplicar la lógica, y eso es lo que significa esa comprensión racional, ¿no? Que no me quedo simplemente con el titular de la noticia, sino que leo el contenido de esa noticia. Para hacer un poco gráfico, es un ejemplo, ¿no? Para hacerlo gráfico. Hay dos dimensiones a través de esta expresión que utiliza Santo Tomás de Aquino y San Anselmo de Canterbury, que en castellano lo hemos traducido como que la fe busca comprenderse. Hay dos dimensiones que se pueden sacar o se desprenden de esta frase. La primera es que en latín es fides qua creditur. ¿Qué significa la fides qua creditur? El acto personal de creer. Hay un acto de decisión libre de creer, ¿no? Parte de una decisión personal. Y el segundo es fides que creditor. Simplemente se cambia con la otra expresión, que una es qua y esta es que. Fides qua creditur y fides que creditur. Fides que creditur significa que es un contenido objetivo lo que es creído, ¿no? Entonces, en una parte de la voluntad libre de querer creer, y en la segunda hace referencia a que tiene que ser un contenido objetivo lo creído, es decir, no es algo tan subjetivo, porque siempre algo de subjetivo puede haber, pero no es totalmente subjetivo, sino que cuando hablamos que es algo objetivo, es que todas las ciencias, no solamente la teología, sino todas las ciencias convergen de que hay una posibilidad cierta de que sea así. Entonces aquí la teología, sobre todo la contemporánea, es una teología que no se puede ver cerrada, no es una ciencia cerrada a otras ciencias, sino que
ese buscar comprenderse necesita también una relación interdisciplinar. Esto es muy nuevo, no siempre ha sido así. De hecho, hay una expresión dentro de la escolástica que es filosofía anchila de la teología, como que queriendo decir que anchila es esclava. Entonces, la filosofía es esclava de la teología, como queriendo reafirmar que la teología es la ciencia máxima de toda la ciencia, inclusive de la filosofía, que en educación clásica se dice que la filosofía es la madre de toda la ciencia. Pues la madre de la filosofía es la teología. La filosofía es esclava de la teología. Esto también parte de que la escolástica se construye la teología a partir de elementos filosóficos, ¿no? La estructura, el esqueleto de la teología es la filosofía. Y pero para no perder la esencia divina y superior de esta ciencia, entonces sale esa expresión de que la filosofía es la esclava de la teología. De hecho, para tenerlo mucho más presente y mucho más claro para los estudiantes, la primera clase de teología dentro de la escolástica se daba de rodillas. La primera clase de teología se daba de rodillas como una expresión de devoción a la materia, ¿no? Porque estamos tratando de algo sagrado. La teología también implica humildad ante el espíritu. Cuando el Papa le pide a Santo Tomás de Aquino y a San Buenaventura construir un oficio para el Corpus Christi, cada uno lo hace por separado, San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino. Al final, el primero que presenta el Papa el Panges Lingua es Santo Tomás de Aquino, que se utiliza para la fiesta del Corpus. Y todos quedaron impresionados. Y el Papa después le dice a San Buenaventura que cuál había presentado él. Y San Buenaventura dice que con la maravilla, con la admiración que escuchó lo que hizo Santo Tomás de Aquino, a él le daba vergüenza presentar lo que hizo. Y al final se queda el oficio elaborado por Santo Tomás. Pero después le dice San Buenaventura a Santo Tomás, esto es lo que se cuenta, ¿no? No sé si realmente sucedió exactamente así, pero se cuenta de que San Buenaventura le pregunta a Santo Tomás que cómo hizo él o cómo hace él para escribir tan profundamente, ¿no? Cómo desarrolla su teología de una manera tan profunda. Y le dijo Santo Tomás, no, vamos a entrar a mi estudio, donde él hacía su investigación teológica, que te voy a mostrar mi secreto. Y San Buenaventura pensaba que le iba a mostrar su biblioteca. Dice, bueno, vamos a ver qué libros maravillosos tiene Santo Tomás dentro de su biblioteca que me va a mostrar. Y cuando entran al estudio, Santo Tomás de Aquino abre o desvela una cortina, y en esa cortina había un crucifijo y un reclinatorio. Y le dice Santo Tomás de Aquino a San Buenaventura, he aquí el secreto, la oración, el hecho de hacer cada cosa, primeramente orar o colocarlo en la mano de Dios. Entonces, el crucifijo y el reclinatorio es el secreto de Santo Tomás de Aquino para poder escribir y enseñar cosas tan profundas como las que efectivamente escribió. Entonces esto nos lleva a nosotros a lo que comentábamos desde un principio, que el paso fundamental del teólogo tiene que ser su vinculación con la fe y su vinculación con un encuentro espiritual con Cristo mismo. Por tanto, teniendo en cuenta estos dos elementos, que es el que y el qua creditur y el que creditur, tenemos que indicar que un teólogo puede conocer perfectamente la fe. Y en este caso sería el fides que.
que es el contenido. Puede conocer los dogmas, puede conocer los concilios, puede conocer distintas definiciones. Pero si le falta el fides qua, que es la actitud personal libre de querer creer, en este caso estamos hablando de que es un ser totalmente vacío. Es como, por ejemplo, tener un vaso de cristal muy valioso, pero que realmente no te sirve de nada porque lo tienes metido en una vitrina y nunca le das un uso. Entonces, a la hora de la verdad, es un vaso muy valioso, pero que no tiene sentido de ser porque no le estás dando el uso que corresponde, ¿no? Entonces, tú puedes tener un conocimiento admirable del fides quae, es decir, de los dogmas, pero si tú no tienes el fides qua, que es la disposición personal de creer, es simplemente un conocimiento vacío, ¿no? Ahora bien, ¿qué significa creer para el teólogo? Yo respondí esta pregunta tomando en cuenta la palabra credulidad, ¿no? Credulidad como algo que es creer sin plena importancia, ¿no? Y entonces, por tanto, no es una credulidad, no es creer por creer o creer porque me conviene hacerlo o porque no me queda más remedio que creer, así sea, en algo. La fe, según la definición clásica, yo la tomé del Concilio Vaticano I, dice, lo define el Concilio Vaticano I, que es un acto del entendimiento movido por la voluntad de la gracia, ¿no? No es un salto irracional, creer, tener fe no es un hecho o un salto irracional, es un asentimiento, es decir, cuando digo asentir es afirmar, es consentir, es un consentimiento, es una afirmación razonable de una verdad revelada por Dios, porque por eso es fe, ¿no? Por eso es creíble, porque es Dios quien la revela. Y por tanto, la fe, teológicamente hablando, es aquello que no nos puede engañar y no puede engañarse a sí misma, ¿no? Es algo que se cree incluso porque desde el primer momento naturalmente ya lo asumimos de esa manera. Por ejemplo, el hecho de creer que Dios creó todas las cosas. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la filosofía griega, que es donde yo más me apoyo porque es la que más he leído para sustentar la creación, por ejemplo, no, vemos cómo es algo que está innato del ser humano en preguntarse cómo es posible que todo lo que vemos, los árboles, las montañas, el mar, existan. Y, por ejemplo, Aristóteles nos va a decir que la causa de todas las causas, eso tiene que haber una superior a todas las demás causas. Es decir, debe haber algo que no es causado, que sería la causa causorum, la causa de todas las causas. El hecho de que haya una montaña, un mar, tiene que ser producto de alguien que los creó. Y así sucesivamente debe haber una cadena hasta llegar al punto donde hay algo que no es creado. Y eso es la causa causorum. Todos nosotros podemos hacer un experimento, por ejemplo, una mesa de billar. Si yo golpeo una bola y esa mueve a su vez otras cinco más, esas cinco más se movieron por efecto de la bola, de una de esas bolas que las golpeó. Pero esa bola a su vez fue golpeada por una persona mayor, un ente mayor. En este caso es el que está jugando billar. El caso de en la creación, por ejemplo, que es un dogma, Dios creó todas las cosas, en algo que nosotros creemos, naturalmente todos los seres humanos saben que todo esto que nosotros vemos tuvo que haber sido creado por algo que supera nuestro conocimiento. Cuando ven las estrellas, cuando ven el sol, cuando ven las distintas estaciones, la agricultura, que tiene un periodo para poder sembrar, para poder cosechar. Todas estas cosas naturales fueron entendidas de que hay alguien que hace posible que eso ocurra y por eso vemos en todas las culturas un aspecto religioso y donde se adora a un Dios para la fecundidad, para que llueva,
para que cesen las sequías, para que se vayan las enfermedades. Entonces hay ese es algo que innatamente podemos decir que hay esa creencia y nadie va a ponerla en duda. La pone en duda la razón humana por el egoísmo, el egocentrismo científico, que eso lo podemos ahondar después, pero les puedo adelantar, ¿no? O decir que nosotros hay algo que nos hizo daño, tiene sus cosas buenas también, pero a nosotros a nivel de resultado final, resultado de integralidad del conocimiento hizo daño, que es el método cartesiano. Cada uno de nosotros, cuando estuve en el colegio, en el instituto, en el liceo, en la universidad, se nos ha enseñado a través de un método cartesiano científico, donde lo que no es, lo que no puedo yo estudiar en un laboratorio, lo que no es demostrable, simplemente no existe. Esa es la famosa frase de Descartes, ¿no? Que Descartes que decía que pienso y luego existo. Aquello que no puede estar dentro de mi pensamiento o de mi entendimiento, simplemente no existe. Entonces esto es una afirmación muy grave, porque entonces significa de que todas las cosas mínimas, microscópicas, que no podemos ver, que no conocemos, ya estamos diciendo de por sí que no existen. Aquellas cosas que nosotros no podemos medir, por ejemplo, el amor, la humanidad, el, la caridad, el sentimiento incluso de lástima, pues porque veo que una persona está sufriendo, vamos a decir que no es ni caridad, es lástima. Pero eso no se puede medir, y entonces según el método cartesiano simplemente no existe. Hubo un intento del positivismo de estudiar esa parte intangible, y es cuando surge la psicología, sobre todo a nivel de la filosofía moderna, cuando se establece que el estudio de la sociología y a través del estudio sociológico surge también la idea de que vamos a ahondar en aquello que es la psique griega, que ya los antiguos griegos, todas las personas antes de Descartes, todos los filósofos antes de Descartes, incluyendo teólogos, no tenían ningún inconveniente en unir la metafísica con lo físico, estudiar lo inmaterial con lo material. A partir de Descartes en adelante, que es donde comienza la filosofía moderna y todo lo que nosotros bebemos a nivel científico, es cuando hay esa separación y eso ha causado un gran daño. De alguna manera hizo algo positivo, porque al separar la espiritualidad de lo material, se diversificó mucho más, ¿no? Porque entonces surgieron las ciencias como la biología, la química, ya no estaban superditadas al dominio de la iglesia, ¿no? Vamos a decirlo un poco más simple, y no ahondar tanto porque son cosas que implicaría mucho tiempo explicarlas, porque ya hay una parte histórica. Pero claro, porque hay un motivo o algo positivo cuando la ciencia deja la materia se saca o se desprende o se separa de lo espiritual. Porque antes, en la Edad Media, todo el conocimiento estaba superditado a lo que la iglesia decía. Cuando hay esa separación, entonces ya hay un desarrollo de la ciencia, porque no depende de que si el Papa dice sí o el Papa dice que no. Entonces hay un crecimiento de la ciencia muy notorio, precisamente porque no hay límites, ¿no? No hay ese que es un poco lento, burocrático, que te aprueben todo. Una universidad no podía aprobar ninguna ley si eso la iglesia no lo aprobaba. Entonces vamos a decir que eso fue positivo, pero lo malo es que entonces se desvirtuó la espiritualidad, se desvirtuó lo inmaterial, y no va a ser hasta con Augusto Comte, cuando surge el positivismo, que no es tampoco muy positivo que se diga para la parte de la iglesia, porque eso es lo que desemboca después en el materialismo.
pero sin embargo hace un intento de estudiar la psique de los griegos, que psique es alma, y de ahí viene psicología. ¿Qué pasa? Que hay una gran frustración, porque se dan cuenta de que no lo pueden medir como lo hacen en la biología, o lo hacen en la física, o lo hacen en la matemática. Y es cuando surge la psicología conductualista o conductual, porque la conducta sí se puede medir, la conducta del ser humano sí se puede transformar, sí se puede medir, sí se puede experimentar con la conducta humana. Y entonces surge la psicología conductual como una respuesta de la frustración de querer explicar lo que es el psique griego, que como no querían tocar ningún elemento metafísico, entonces se fueron por la conducta. Y hasta el sol de hoy hay una ciencia que se ha acercado mucho a la comprobación espiritual o metafísica, que es la física precisamente. A través de la física cuántica, que no es la panacea ni la respuesta de todo, pero sí hay que reconocer que la física cuántica y la mecánica cuántica ha sido la ciencia que ha podido rescatar nuevamente algunos aspectos de la teología que se veían en la Edad Media y que se dejó de estudiar después de Descartes, ¿no? De la Edad Moderna. Por ejemplo, en la teoría del entrelazamientos, en la cual todo apunta de que hay distintas dimensiones, que la vida no es tan lineal como lo pensábamos con el método científico cartesiano, que hay un pasado, un presente y un futuro, sino que se habla de túneles dentro del espacio, de agujeros negros, de túneles de gusanos, términos ¿no? propios dentro de la física cuántica, que indican de que hay universos incluso paralelos y que hay electrones o fotones de sombra que no podemos ver, que no podemos percibir, pero que alteran y modifican o condicionan aquellos fotones que sí existen, que son de luz, que no es que no existan los otros, sino que sí se pueden ver, pero reconocen que hay algo que no vemos, que no percibimos y que condiciona lo que sí vemos, ¿no? Eso actualmente lo reconoce la física cuántica. Entonces, toda esta explicación un poco larga es para que nos demos cuenta cómo siempre se ha reñido la fe con la razón, pero dentro de un punto de vista humano, no porque realmente sea científico, sino porque nosotros hemos forzado la ciencia a que sea así. Pero la ciencia en su estado más puro siempre va a tocarse lo inmaterial con lo material. Siempre va a ser así. Siempre va a buscar la fe explicarse y siempre la razón va a buscar, buscar elementos de la fe y la fe va siempre a buscar elementos de la razón. Eso lo podemos ver claramente en la Edad Media y en la filosofía antigua. Y que se disminuye, se modifica por egoísmo, egocentrismo humano, después de Descartes, donde solamente se podía aprender por las ideas aprendidas o innatas para algunos, o a través de la experiencia. Pero eso de fe sonaba algo muy religioso y teníamos que superar ese paso. Entonces, bueno, aquí es más o menos para que vean cómo la teología tiene un gran fundamento. Otra cosa dentro de lo que es la teología como ciencia, es importante reconocerla así, como ciencia. La teología no significa que sea algo folclórico, no es una leyenda, no es un mito, es una ciencia, y una ciencia que tiene un método. Hay distintos métodos que se pueden aplicar a cualquier ámbito teológico. Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras hay un método hermenéutico que significa que hay un proceso de filtro para saber si eso es verdaderamente escrito en una fecha, en una historia, en un contexto preciso. Hay elementos históricos, hay elementos exegéticos, también se ayuda de la arqueología, porque hay inclusive arqueología bíblica. Entonces, hay elementos que hacen que haya un proceso científico para saber cuáles son las palabras que Jesús dijo, cuáles son las palabras que fueron colocadas por sus discípulos,
quién escribió el evangelio, uno de los evangelios, vamos a poner, por ejemplo, Marco, qué fecha, en qué fecha se escribió, qué escribió, a quién estaba dirigido. Todo eso se estudia a través de un método científico. Eh, por ejemplo, también en cualquier aspecto, ¿no? Se puede utilizar distintos métodos. Uno de los que yo más he estudiado, que más me he especializado, es, por ejemplo, el método fenomenológico. El método fenomenológico parte de la cual hay una intencionalidad de cada persona en acercarse a un objeto de estudio. Hay que observarlo, hay que buscar qué necesidades cubre dentro del ámbito humano, y según la necesidad y según los beneficios que eso otorga, habrá algunas características propias de ese estudio. Está el estudio cualitativo, donde más se apunta a la experiencia de una comunidad. Por ejemplo, cuando uno estudia teología pastoral, hay elementos cualitativos importantes, porque hay que hacer un estudio sociológico, un estudio antropológico, un estudio a nivel cultural, y eso se llama mediciones cualitativas, ¿no? No tanto cuantitativas, sino cualitativas. Entonces, la teología es una ciencia tan valiosa como lo puede ser la matemática, como lo puede ser la física, como lo puede ser la geografía. Y como una ciencia está abierta también a la ayuda de otras ciencias interdisciplinares. También es cierto que nosotros hemos sido muy cerrados a nivel de teología de la edad moderna, por tanto, por tanta guerra que hizo la ciencia contra la teología. La teología se colocó dentro de una armadura, ¿no? Se hizo un caparazón, donde todo también lo que venía del positivismo, de lo que venía de la filosofía moderna, era visto con sospecha. Por ejemplo, la iglesia veía con malos ojos el existencialismo, la sociología, la psicología misma, porque eran hechas y elaboradas muchas veces para desprestigiar lo que es el aspecto teológico. Entonces tenía que cubrirse. Y muchas veces decía, no, los teólogos no necesitamos de otra ciencia, sino nosotros necesitamos simplemente de la ayuda del Espíritu Santo prácticamente. Actualmente eso ya ha cambiado mucho. De hecho, en la Iglesia Católica todavía se habla en algunas universidades de teología dogmática. Es decir, yo estudié teología dogmática, o yo soy egresado de teología dogmática. Eso cada vez ya va menos, y le han quitado la palabra dogmática porque suena como que si yo soy teólogo dogmático, significa que soy teólogo en la cual yo sé de una manera autosuficiente todo el conocimiento que necesito para creer. Es decir, la palabra dogmática significa cerrado, algo secreto, algo hermético, que no tengo comunicación con otras cosas porque otras ciencias pueden contaminar el dogma. No solamente yo y la iglesia tienen capacidad de interpretación. Eso hace que la palabra dogmática sea un poco, no guste mucho en el ambiente académico. Los protestantes son los que comenzaron a hablar de teología sistemática. Para no llamarla dogmática, hablaban de teología sistemática, que significa que un sistema, precisamente unos pasos, en la cual se puede ayudar con otra ciencia. En algunas universidades católicas, en vez de colocar teología sistemática, lo que han optado es simplemente colocar teología, y no se complican. Es licenciatura en teología, doctorado en teología. Ni es ni sistemática, y no es dogmática ya. Simplemente es licenciado en teología y ya. Por ejemplo, yo cuando estudié la licenciatura en teología, básicamente mi contenido era en teología dogmática, porque yo me fui especializando en cristología, y después mi última tesis se fue orientando no solamente a la parte teológica, sino a la parte de las realidades del demonio, la relación entre Jesucristo y Satanás. Me fui orientando un poco más por la parte más oscura, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la experiencia del mal en el hombre. Entonces todo eso entra dentro de lo que es la dogmática.
pero cuando yo me gradué no me dieron un título de teólogo dogmático, porque ya no estaba usándose ese término en las universidades. Yo estuve en la Javeriana de Bogotá, y en la Javeriana decidieron que era nada más teología y más nada, ¿no? Entonces, licenciatura, doctorado o maestría en teología. Ahora, hay teología, por ejemplo, de la Sagrada Escritura, que es algo más específico, que no es lo mismo que estudiar Sagrada Escritura. Ahí tú puedes estudiar Sagrada Escritura, que no es teología, estudiar nada más la parte exegética, la parte histórica, la parte arqueológica, que no implica la teología, sino es simplemente un escriturista, o sería la palabra, bueno, de Sagrada Escritura, un especialista en Sagrada Escritura. Ahora, hay personas que no estudian Sagradas Escrituras puras, sino que estudian teología de la Sagrada Escritura o teología bíblica, entonces ya es otro tipo, ¿no? Son teólogos. Igual que los que estudian Derecho Canónico. Los que estudian Derecho Canónico son juristas, pero no son teólogos, porque no, el que estudia Derecho Canónico no está estudiando teología, está estudiando los cánones que la Iglesia dispone dentro de su derecho eclesiástico. Entonces, una persona que estudie Derecho Canónico no significa que esté estudiando teología. Una persona que estudia Sagradas Escrituras puras no está estudiando teología. Entonces, hay que también diferenciar, no todo es teología. Hay teología pastoral, teología sistemática, teología dogmática, teología espiritual, pero no es bueno diferenciar, ¿no? Que no todos son teólogos. Hay personas que, igualmente que los teólogos no significa de que sean juristas porque no estudiaron derecho canónico. Hay otra rama un poco menos conocida, que por ejemplo es la diplomática. Aquellas personas que estudian para ser nuncios apostólicos o trabajan en la nunciatura. Entonces ya esos no son teólogos, sino son diplomáticos. Estudian relaciones políticas, estudian idiomas, estudian para tener una presencia vaticana o de la Santa Sede en otros países, para ser embajadores. ¿Ve? Eso no son teólogos, pero estudian eso en función de la iglesia. También hay personas que estudian, por ejemplo, que tampoco es muy común y creo que debería haber más, los archivistas y documentalistas religiosos, que son los que llevan las bibliotecas pontificias, los archivos de cada arquidiócesis, tienen que ir a cargo de un archivero. Una persona que estudia archivo dentro de la biblioteca, en los institutos de la Biblioteca Vaticana, por ejemplo, en el Vaticano tienen tanto la escuela como de diplomacia, como también tienen una escuela para estudiar archivo y biblioteca, para llevar los archivos históricos de las arquidiócesis y los libros parroquiales. Entonces, ahí también esa corriente, esa línea, ¿no? Que no son teólogos, pero estudian en función para servir a la iglesia. Entonces, hay una gama de disciplinas. En este caso, nos estamos enfocando en el que es teólogo, ¿no? Pero es bueno tomar este momento para también hacer esas diferencias, porque muchas veces tenemos el error de meter todo en un solo saco, ¿no? Ah, es teólogo porque estudió derecho canónico, ¿no? Es jurista, es abogado, una especie de abogacía dentro de la iglesia, puede ser juez, puede ser abogado, pero no entra dentro de la teología. Bien, vamos a continuar para no quedarnos simplemente en esa idea. Y recordar también que el teólogo cree en cuanto es miembro de la iglesia, no como un investigador aislado. La teología es eclesial. Por tanto, la fe del teólogo está situada dentro de lo que se conoce dentro del Concilio Vaticano II, sensus fidei, o el pueblo de Dios. No es que no existía antes el Concilio Vaticano II, pero el Concilio Vaticano II retoma el sensus fidei, retoma la figura de la iglesia como pueblo de Dios y lo resalta, ¿no? Lo pone más visible, sobre todo en dos documentos, en la Lumen Gentium y en la Dei Verbum. La Dei Verbum se encarga sobre todo lo que tiene que ver con la Sagrada Escritura, y la Lumen Gentium nos refiere a los documentos más eclesiológicos, ¿no? A la imagen de la iglesia en función al mundo o en vista al mundo, cómo el mundo nos ve. Recuerden que el Concilio Vaticano II, uno de sus objetivos pastorales era conciliarnos con el mundo, porque parecía que la iglesia iba por un lado y el mundo iba por otro.
Entonces, hay esa conciliación que los que critican al Concilio Vaticano II dicen que eso fue un error porque que caímos engañados dentro de los postulados modernistas y sacrificamos la fe de la tradición y bueno, muchas cosas van a escuchar, cosas que son totalmente falsas, porque no hay otra manera de decirlo, porque ellos defienden unas cosas que sean buenas, no quiere decir que todo lo que digan es correcto. Cualquier persona que atente contra los concilios, atente contra lo que enseña la iglesia, no puede ser una persona que sea buena totalmente, dentro, o por lo menos no es lo que la iglesia le está pidiendo. Entonces vemos que hay personas que dicen, no, que la iglesia se equivocó, que los papas posconciliares, es decir, de Juan 23 en adelante, no tienen validez. Eso es una herejía prácticamente. Y es desconocer el valor que tiene la iglesia. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque eso abunda en las redes sociales. Tienen que estar atentos que si los obispos que promulgan estas ideas están en comunión con el Papa, que muchos no están ni siquiera en comunión con el Papa. Aquellos que dicen, se jactan de que ellos mantienen la tradición correcta y impoluta, inmaculada, que solamente ellos mantienen la fe de los 2000 años de la iglesia, tienen que tener mucha atención porque si no está aprobado por la iglesia que nosotros conocemos, que está representada por el Papa León XIV, no se dejen engañar. Es más, yo les recomiendo que ni los escuchen. Yo pudiera recomendarles, escúchenlo, pero si ven que los va a confundir, es mejor que ni lo hagan, ¿no? Es mejor que ni lo hagan. Y lamentablemente, como les digo, hay mucho, sobre todo a raíz del pontificado del Papa Francisco, que fue un pontificado de una visión pastoral muy notoria, ¿no? Muy importante. Entonces, eso como que les incomodó, ¿no? A muchas personas, ¿no? Y entonces comienzan a hablar mal de la iglesia o mal del Concilio Vaticano II. Y son personas que seguro ni siquiera han leído el Concilio Vaticano II. Entonces, aquí lo que es importante es que siempre ha habido una tensión, ¿no? Una tensión interesante de alguna manera dentro de la teología. Pero justamente porque es interesante, porque el teólogo está llamado a pensar críticamente. Sí es cierto que tiene que ser dentro de la iglesia, tiene que ser dentro de los parámetros de la iglesia. Hay una comisión teológica internacional, una comisión que se encarga de ir profundizando todo lo que es la teología. Es verdad también que el teólogo no tiene que limitarse, ¿no? Tiene que arriesgarse. El teólogo está llamado a arriesgarse. ¿Qué pasa? Que cuando los teólogos o teólogas se arriesgan, muchas veces les quitan la cabeza, le dan su mamonazo, su golpe. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno se arriesga puede equivocarse, ¿no? Que se equivoque un teólogo, bueno, eso no está mal, porque lo importante es que pueda rectificar. Pero es mejor equivocarse a quedarse sin hacer nada. El teólogo no puede estar como una momia o como un loro, repitiendo simplemente las cosas porque otro lo dice. Un teólogo tiene que pensar críticamente y tiene que decirlo, tiene que escribir. Y si se enojan, que se enojen. Por ejemplo, si yo digo que hay que escribir contra el clericalismo, que hay que escribir contra los abusos de poder, que hay que hacer artículos donde se destaque el papel importante de la mujer dentro de la iglesia, pues, habrán personas que no les gusten y comiencen a criticarme, pero yo pienso que es mejor que cada quien como teólogo exprese y escriba lo que piensa a quedarse callado. ¿Cuándo comienza a incomodar el teólogo? Cuando, sobre todo, cuando amenaza el poder. Muchas veces, y lo digo por experiencia, no estoy hablando porque lo haya leído, según desde mi experiencia, cuando tú puedes hablar de cualquier cosa y la gente te puede escuchar o no hacerte caso o no hacerte caso.
Pero cuando realmente incomoda y quieren quitarte la cabeza es cuando tú amenazas el poder de otra persona. Cuando una persona sea laico, sea religioso, sea sacerdote, sea obispo, sea cardenal, se ve amenazado su autoridad, su poder, su estatus, su comodidad. Es allí donde entonces el teólogo comienza a ser una amenaza. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Santa Catalina de Siena, que es una teóloga y es doctora de la iglesia, a pesar que era analfabeta. A pesar que Santa Catalina de Siena no estaba ni siquiera metida en un convento, era una consagrada seglar desde su casa. Y una mujer súper importante de todas las teólogas que yo conozco, la que más admiro, bueno, admiro a varias, pero Santa Catalina es una de las que más a mí me ha apasionado. ¿Por qué? Por su humildad, porque es escogida por Dios para justamente hacer cara a personas que en ese momento decían que tenían la verdad absoluta. Y Santa Catalina es capaz de ir hasta Aviñón, hablar con el Papa de ese momento y decirle que hay que quitarse o desprenderse de tanta comodidad y ser valiente. Muchos lo traducen como, por ejemplo, tienes que ser hombre, una cosa así, ¿no? Y tienes que regresar a Roma. Y gracias a Santa Caterina de Siena, el papado, que antes estaba protegido en Aviñón, regresa a Roma y por eso es que tenemos todavía esa representación de la Santa Sede dentro del Vaticano, dentro de la ciudad de Roma. Y en esa época llegaron a haber 3 papas después de esa purificación y se llegó a tener uno solo, ¿no? Entonces, el papel de Santa Catalina fue un papel en el cual tuvo que hacer énfasis y luchar contra la comodidad que existía en ese momento dentro de la iglesia. Entonces, hay muchas personas que cuando te quitan de la comodidad o critican su comodidad, evidentemente van a molestarse, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a conseguir de todo un poco. Entonces hay que ser humilde, hay que estar dentro de la iglesia, pero no limitarnos para nosotros poder hacer que la iglesia avance en ese aspecto. Para eso están los teólogos, para incomodar. Si un teólogo no incomoda, entonces como que no tiene mucha, eh, no tiene esa importancia, ese valor, ese rol, porque para eso está el teólogo, para incomodar, para estudiar y para incomodar. Entonces, a pesar de que muchas veces le van a llamar, le van a jalar las orejas, ¿no? Por tanto, también hay que tomar en cuenta que la investigación del teólogo no desmerita tampoco el método científico ni el método crítico. El teólogo no está para criticar o acusar a otras ciencias, sino más bien para valerse de ellas. Tampoco significa de que tienen un punto neutral, tiene que tener una adhesión, que en tal caso es lo que la iglesia enseña. La fe del teólogo también tiene que tener una dimensión ascética, ¿no? Es decir, tiene que llevar a la conversión. Un teólogo no se puede entender si está separado también de un proceso de conversión, de cambio. Es decir, si yo estoy exigiéndole a la iglesia que tiene que creer y cambiar, que tiene que transformarse, tiene que empezar toda esa acción transformadora en mí mismo, ¿no? Yo no puedo exigirle a la iglesia que se convierta cuando yo soy un pecador. Yo no puedo exigirle a otra persona que sea santa cuando mi vida públicamente, e incluso aunque no sea pública, aunque sea escondidas, estoy dándole la espalda a Dios, ¿no? Entonces, eso no es coherente. Entonces, también tiene que haber un proceso ascético. Vamos a tomar como ejemplo a Henry de Lubac, es un, padre, un teólogo que estuvo presente en el Concilio Vaticano II, muy criticado por los que están en contra del Concilio Vaticano II, porque precisamente él fue uno de los que, sobre todo, aportó mucho en lo que es la Lumen Gentium. Y Henry de Lubac nos va a hablar que la inteligencia teológica se deforma cuando se separa de la vida espiritual. Y cuando no hay espiritualidad, dice Henry de Lubac, cuando la teología no tiene espiritualidad, se vuelve fría. Y una teología fría
termina siendo aliada de las ideologías de turno. Es lo que el Papa Francisco llamaba siempre la atención para estar pendiente de no caer en ese error. El Papa Francisco decía, toda persona católica, cristiana, creyente, tiene que estar muy atento en no caer en servir a ideologías y en vez de servir al Evangelio. ¿Cómo se sirve en la ideología? Cuando yo no tengo espiritualidad, me acerco a una teología fría que se termina convirtiendo en una sirvienta, en una esclava de las ideologías. Por ejemplo, el caso del marxismo es muy común cuando es notorio, por ejemplo, cuando hay comunidades cristianas que más que comunidades evangélicas parecieran unas ONG, se preocupan simplemente de hacer sopas todos los domingos, de llenar la barriga a los pobres, pero todo queda hasta allí. No hay ningún compromiso de vida o de fe. Entonces allí, aunque hay una buena intención, está simplemente en función de una ideología que puede ser la ideología marxista, en la cual todos tenemos que tener las mismas oportunidades, que si uno no come, nadie come, y si uno come arepa, todos comen arepa. Bueno, puede ser que en un contexto de necesidad eso pueda calar. Bueno, pues estamos asistiendo a los pobres y los pobres son los preferidos de Jesús. Pero si eso no se está haciendo en función de que esa persona tenga un encuentro con Cristo, estamos simplemente siendo una ONG. Aquí en España, uno de los principales problemas es que las personas ven a la iglesia como un dispensario social. Entonces las personas van a la iglesia a pedir, hacen cola para que le den un bono para que puedan comprar en el supermercado, para que puedan tener un ropero donde puedan vestirse porque no tienen ropa, o un abogado para que les ayude con sus papeles. Entonces parece un dispensario social. Entonces la Cáritas hace un papel muy importante, pero las personas que trabajan en Cáritas tienen que estar muy pendientes, porque su objetivo dentro de la iglesia no es llenar la barriga a los pobres, sino aparte de ayudar a los pobres, su principal función es que esas personas tengan un encuentro personal con Cristo. Entonces tenemos que estar muy atentos. Esto vale tanto para ideologías de derecha como ideologías de izquierda, porque también tenemos el caso, por ejemplo, de las ideologías de derecha. Mejor representado que el presidente Trump no hay. El presidente Trump, por un lado, está en contra del aborto, pero por otro lado, viola la dignidad de muchos inmigrantes que están inclusive con residencia dentro de Estados Unidos. Entonces es una doble moral, ¿no? Por un lado, dice que es un pro vida y por otro lado, está entonces persiguiendo de una manera inhumana a muchas personas que están simplemente trabajando en un país, ¿no? Y muchas veces hasta con residencia. Entonces hay una doble moral, hay una doble moral. Hay que estar muy atento porque eso es muy típico de las ideologías de derecha. Se disfrazan de un cristianismo, pero al final es un cristianismo simplemente para captar votos. Así como la ideología de izquierda también abrazan cosas contra la moral cristiana, porque les da voto. La ideología de derecha abrazan cosas, se abrazan de la cruz, de las cofradías, de tomarse fotos con el patrono. Si vamos a suponer, yo conozco, por ejemplo, el caso de Valencia, que es la Virgen del Socorro de Valencia en Venezuela. Bueno, entonces como la Virgen del Socorro, o sea, pues yo sí quiero estar bien con los católicos, los cristianos, entonces bueno, yo me tomo fotos agarrando el manto de la Virgen, metiéndome abajo del manto, todo por la foto. Y después son políticos que desaparecen, que nunca más aparecen dentro de la iglesia. Entonces eso tampoco es cristiano, ni tampoco es ser teólogo. Ser teólogo es ser coherente y no caer en ideología. Entonces hay que estar muy pendiente, muy atento de nosotros no servirles, no ponerles la mesa a situaciones ideológicas, porque después vamos a salir perdiendo somos nosotros, no salen perdiendo ellos, sale. El que queda entredicho es la iglesia, el que queda entredicho es los que
de buena fe están contribuyendo a eso y es un error. Por tanto, hay que nada de ideologías, sino más evangelio. El Papa Francisco le preguntaban precisamente si él era marxista porque ayudaba a los pobres. Y el Papa Francisco decía que él no es marxista, es lo que es lo que él está haciendo es lo que dice el evangelio. Entonces son dos enfoques distintos. Una cosa es ir a servirle a una ideología, a cualquiera, y otra es vivir el evangelio. En términos fenomenológicos, intenté sacar una conclusión desde este punto de vista y coloqué que la fe del teólogo no es un mero contenido mental, no es estudiar mucho, es una estructura existencial. Configura la manera de habitar en el mundo. Si la revelación es verdadera, entonces la realidad entera se interpreta desde Cristo. Eso transforma la ontología práctica del creyente. Es decir, si mi realidad, lo que yo palpo día a día, en esa realidad yo veo a Cristo, entonces yo estoy asumiendo de que todo lo que yo me muevo o giro en torno a esa verdad, ¿no? Porque yo hago a Cristo real, lo hago presente en cada problema que yo tengo, en cada felicidad, en cada tristeza. Entonces yo estoy dándole ese sentido cristiano a cada fenómeno y por tanto estoy haciendo de un problema la presencia misma de Jesús, ¿no? Que lo bueno de Jesucristo como figura, como revelación, es que que Él puede estar presente humanamente en el que sufre, como puede estar presente humanamente en el que está contento. Entonces yo puedo disfrutar mis alegrías con Jesucristo, como también puedo disfrutar mis penurias y mi sufrimiento. Eso es lo que, vamos a decir, es la aplicación fenomenológica. Existe además una responsabilidad pública, porque si nosotros nos graduamos o estudiamos teología, estamos mostrando una cara al público, ¿no? Entonces hay una responsabilidad del teólogo como vocación inclusive a las personas que nos ven. Por tanto, la fe aquí no es intimista, como aquellas personas que dicen, yo practico yoga, medito en mi casa, en mi habitación, o me voy para la montaña, y nadie me ve. Es verdad que las mismas Sagradas Escrituras dicen que tú no tienes que estar diciendo lo que haces, ¿no? Que el que quiera orar se encierra en su cuarto y no les tiene que estar publicando. Pero aquí no significa ese tipo de intimismo. Aquí significa es que yo utilice la teología como una excusa para darle la espalda a mi hermano que lo necesita, que tiene una necesidad, darle una espalda a la situación del país, como que diciendo, a mí que los venezolanos que están por allí en el mundo se mueran de hambre, eso a mí no me importa, yo con encerrarme en mi cuarto con la Biblia es suficiente, me cierro a la necesidad de las otras personas que estén a mi alrededor, sea venezolano, como sea de Guatemala, como sea de Argentina, porque necesidades hay y personas necesitadas hay en todas partes, ¿no? Entonces, hay que estar atento, que la teología no se convierta en un acto intimista como una justificación de yo no involucrarme con el hermano que realmente está necesitado, ¿no? Pues como aquel persona que te pide un pan porque tiene hambre y tú le dices, mira, te voy a regalar una cita bíblica. El que le va a servir esa cita bíblica. Él lo que está necesitando es primero calmar el hambre de su barriga para después poder leer. Pero entonces algo así como un poco disociado, ¿no? No, yo como soy teólogo, mi ayuda teológica es darte una cita bíblica cuando esa persona se está muriendo de hambre, ¿no? Entonces, o un anciano que, no necesita, que necesita que lo acompañen para un centro médico, o un anciano que necesita que lo hacen porque no puede hacerlo solo. Ah, no, eso yo no lo hago porque yo soy teólogo. Y lo que si quiere, rezamos y de lejos, ¿no? Es decir, porque para rezar no hace falta tocar a la persona, entonces quizás hasta por teléfono. Y esa es mi contribución. Entonces, eso es esconderme en ese intimismo falso de que, bueno, como soy teólogo, simplemente no me involucro en la parte histórica, ¿no?
tampoco nosotros significa que al ser teólogo tengamos que censurar, vamos a censurar a la gente, ¿no? Ese es otro error, ¿no? Como que, mira, yo como que, como estudié teología, yo puedo decir con propiedad de que tú estás equivocado. Eh, Como por ejemplo, invitaron a esa persona a rezar, a leer en la misa, pero esa persona ni siquiera sabe rezar el Padre Nuestro. No sabe rezar el Padre Nuestro? Y aún así, ¿cómo es posible que la van a colocar a leer en la misa? ¿Ven? Yo he escuchado ese tipo de opiniones, ¿no? O hay esta mujer que viene una vez al mes a la misa o una vez a la cuaresma, está pasando la colecta. Eso no debería ser, ¿no? Y peor aún, como si yo soy teólogo dentro de mi parroquia, entonces yo tengo que tener un puesto preferencial. Entonces, si ahí yo siempre me siento en la segunda fila de las bancas, hacia el lado del ambón. Y yo cuando llego hay otra persona que nunca va a misa y está sentada allí, entonces yo le digo, mira, disculpa, pero tú estás recién llegada a esta iglesia y tú vas para atrás, y porque este puesto me corresponde a mí. Esas cosas parecen exageradas, pero existen. Y sobre todo existen, por ejemplo, en las cofradías, ¿no? En las cofradías en la cual nadie tiene derecho a cargar la Virgen, a la imagen de la Virgen, porque prácticamente son recién llegados y yo tengo tantos años cargando esa imagen y la cargó mi abuela. Y mi abuelo fue que la trajo en mula hasta esta capilla, entonces yo tengo un derecho superior a cualquier otra persona a poder cargarla. Entonces, es una cosa medio extraña, ¿no? Yo pertenezco al club selecto de las 72 viudas que tejen el manto de la Virgen que se estrena cada mes o cada año en su patronazgo. Si son unas cosas mentales que nosotros nos creamos, eso Dios se reirá de nosotros. A Dios qué le va a importar que si yo estoy dentro del club selecto de las que tejen el manto de la Virgen o no. Eso no nos hace ni más santo, ni más docto, ni más nada, ¿no? O porque yo tenga más títulos, porque haga más cursos. Eso no, en la mentalidad cristiana, eso no tiene ningún peso, sino al contrario, el servicio. Eso es lo que tiene peso. Ese es el verdadero teólogo. La vocación teológica está en el servicio. Como dice el lema de los jesuitas, amar y servir, ¿no? Nuestra misión es amar y está en un servicio constante. Entonces, si viene una persona que nunca viene a misa, al contrario de ponerla, en vez de ponerla atrás, invitarla a que esté adelante, tratarla bien para que tenga ganas de volver. Pues si nunca va a misa y la poca veces que va la tratan mal, hay una definición también que tenemos que tener muy clara nosotros a nivel eclesiológico. Aquí ya no es ni a nivel teológico, sino a nivel eclesiológico. Hacernos una autoevaluación en nuestro grupo de apostolado. Que a mí yo quedo aterrorizado de verdad, cuando escucho personas que dicen, yo me quiero involucrar dentro de la parroquia, pero no tengo cabida. No tengo cabida porque me dicen que tengo que tener tanto tiempo, porque me faltan los sacramentos, porque no estoy bautizado. Es una cosa totalmente eclesiológicamente errada. Yo como voy a una persona que no está bautizada, por ejemplo, le voy a decir, no, tú no puedes pertenecer a mi grupo porque no tienes ningún sacramento. Al contrario, más bien deberíamos a esas personas tratarlas con más delicadeza para que tenga el entusiasmo y la emoción de formar parte de la iglesia y se bautice, se confirme, comulgue, si no se ha casado, se case. Pero si de buena a primera le decimos, no, muéstrame tus credenciales, muéstrame tu partida de bautismo, muéstrame tu acta de matrimonio. Lo que falta es el acta de función que no se la piden porque está viva todavía. Pero nosotros, ¿por qué tenemos que poner esas trabas? Cuando a nosotros nos conviene como iglesia a que el cuerpo de Cristo crezca,
¿Por qué en los momentos de bautizar solamente van, en el sacramento del bautismo, por ejemplo? ¿Por qué solamente van los padrinos, los padrinos y los niños que se van a bautizar? Cuando es una celebración que la iglesia debería de alegrarse con toda la iglesia. No es que yo como voy para un bautismo si no conozco ni al niño, ni a los padres, ni al padrino, pero es que nosotros como iglesia deberíamos de estar presentes en los bautizos porque nosotros somos los que estamos recibiendo a esas nuevas personas que se están bautizando. Es decir, nosotros deberíamos tener una mentalidad mucho más acogedora, ¿no? Porque a veces pareciera que más bien nos desagrada que las personas se conviertan al catolicismo, que se bauticen, porque como que hay más personas para hacerme sombra o más personas para más competencia para quitarme la coordinación de la catequesis, para quitarme la coordinación de la cofradía X, ¿no? Entonces, a eso, aunque no va directamente con lo que estamos hablando, que es la vocación del teólogo, es una realidad eclesiológica que hay que decirla, ¿no? El punto eclesiológico, y con esto termino esta parte, que también es muy importante, que es el tema de creernos lo más puros, ¿no? Va un poco asociado con el tema de que los teólogos no son los que más se la saben, ¿no? Que hay una herejía que se llaman los cátaros o el priscilianismo. De hecho, el priscilianismo surge aquí en España, en Galicia, de Prisciliano, en la cual ellos decían que no pueden estar dentro de la iglesia aquellas personas que sean pecadoras. Imagínate esa afirmación, cuando todos nosotros somos pecadores. Pero según ellos decían que después como ellos se confiesan y se bautizan, solamente los que están bautizados y se mantienen en un estado de gracia permanente son los que pueden estar dentro de la iglesia. Y lamentablemente hay grupos que yo no quiero mencionar nombres para no herir susceptibilidades, pero ¿cuántos grupos en nuestras iglesias no hay que solamente si puedes pertenecer a este grupo si comulgas todos los días o si comulgas por lo menos una vez al mes? O si eres, hay una palabra que he escuchado de algunos grupos de apostolado que es si tu situación de pecado es reversible. Fíjense eso, ¿no? Bueno, si tú eres si tú tienes una situación de pecado reversible, en la cual tú puedes, como haciendo una clasificación de pecados, ¿no? De que hay unos que es pecados que, bueno, que no son tan graves, eso sí puedes entrar porque en tu caso puede ser reversible, pero en los que no son reversibles son condenados para siempre, ¿no? Es una actitud totalmente fuera del contexto de lo que Jesús realmente pide dentro de la iglesia, ¿no? Por eso cuando el Papa Francisco habló en el encuentro de jóvenes y dio esa expresión de todos, 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 ¿cuánta gente no se rasgó las vestiduras, ¿no? ¿Cómo que todos? ¿No? ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo a que la quiten de su comodidad. Por eso es la única explicación. ¿Por qué la gente se quejó de las mujeres acólitas? Porque entonces dicen, ¿cómo es posible que si las mujeres le damos la posibilidad que acoliten, entonces que son tantas dentro de la iglesia, llegará el momento en que los hombres no va a haber un solo hombre dentro del altar? ¿Ve? Entonces allí yo creo que hay miedos humanos más que realmente dogmáticos, ¿no? Y para eso está el teólogo, para descifrar cuáles son los aspectos humanos y cuáles son los aspectos que realmente son parte de la fe. Hay crisis de la fe en teólogos, por supuesto, y no solamente los ha habido, sino que los va a haber. Siempre puede estar la posibilidad de que un teólogo tenga una crisis de fe. Lo tienen, por ejemplo, los mismos sacerdotes, de tanto consagrar todos los días al cuerpo de Cristo, a más de uno, y le entrará la duda si realmente lo que está haciendo es una transustanciación del cuerpo de Cristo. Muchos sacerdotes ya pueden celebrar sin creer que ahí está Cristo presente. Pero ahí lo importante no es lo que crea
el sacerdote, sino que el efecto de la consagración está allí, que es lo que se conoce como ex opere operato. La acción del Espíritu Santo está dentro del sacramento a pesar de la poca fe o del pecado del instrumento o del ministro que en ese momento vaya a ejercer el ministerio en este caso estamos hablando del orden sacerdotal. El teólogo no es un ángel, y mucho menos un ángel inmune a la duda, porque la duda es lo que precisamente alimenta la actividad del teólogo. Floridalia nos dice que tiene que retirarse, pero bueno, muy agradecido porque haya estado con nosotros, Flor. De todas maneras, esto se está grabando y después puedes terminarlo de ver. Saludos a todos los que nos acompañan de Guatemala y a tu congregación. Ya acá, para ir terminando y escucharlos a ustedes, hablábamos de que el teólogo no es un ángel, al contrario, la duda es parte de ese combustible. Lo importante es cómo gestionar la duda, ¿no? Si la gestionamos desde el egocentrismo eh, o desde la humildad. Tampoco el dogma puede ser una jaula, ¿no? No, yo tengo que creer esto porque tengo que creerlo. Tenemos que es creer con una explicación lógica de lo que estamos creyendo. Hay unas características, por ejemplo, el teólogo no es solamente un profesional, hay una parte más integral de la persona humana. No es individualista, es eclesial, no es fideísta, es razonable, la fe hay que buscar comprenderse. No es una persona escéptica, es una persona crítica, es una persona que no busca notoriedad académica, sino simplemente quiere expresar la verdad. Eh, yo quería nombrar algunos teólogos contemporáneos, como para tener una idea gráfica, ilustrar nuestra mente con algunos teólogos. Por ejemplo, tenemos a Joseph Ratzinger, que fue el Papa Benedicto XVI, un papa muy valiente, renunció, en un momento histórico bastante inusual, pero para mí fue un gesto de humildad muy grande que dio oportunidad a otro proceso eclesial. El Papa Benedicto XVI, en este caso como Ratzinger, habla desde su teología cristocéntrica, muy cristocéntrica, integra la exégesis, la liturgia, la dogmática, un defensor de la fe. Él mismo estuvo encargado del dicasterio de la doctrina de la fe con el Papa Juan Pablo II. Y tenemos toda su obra que merece la pena leerla. Tenemos otro teólogo que es Karl Rahner, odiado por los que no les gusta el Concilio Vaticano II, un teólogo, Karl Rahner, en la cual el Papa Francisco se apoyó en algunos documentos, sobre todo, por ejemplo, Fratelli Tutti, tiene bastante de la teología de Rahner. Como les digo, también un teólogo bastante criticado por los tradicionalistas. Y él propone la existencia sobrenatural, pero que parte desde lo micro, ¿no? Él habla de Dios que está dentro de lo humano y por tanto lo humano está abierto a la gracia de Dios y que la estructura trascendental está inclusive de una forma anónima, es decir, hay muchos cristianos que son cristianos sin saberlo, pero mantienen una estructura trascendental a pesar de que ellos mismos no sepan que la tienen. Hay otro teólogo, un poco desde otro punto de vista, pero que no tiene una visión distinta, pero no es que se riñe, es Hans Urs von Balthasar, un teólogo suizo, nació en 1905, murió en 1988, y él habla desde el punto de vista estético, el dramatismo, la teología de un punto de vista mucho más vertical, Dios con el hombre. En cambio, Rahner era más horizontal, el hombre con encarnación. Esa es la diferencia, ¿no? Uno es más horizontal y el otro más vertical, pero ambos hacen de la teología contemporánea, cada uno forma parte de un riel donde toda la teología contemporánea avanza. Está Yves Congar, también un padre prácticamente de lo que es el Concilio Vaticano II.
Él va a aportar sobre todo lo que es la eclesiología y el ecumenismo, recupera el papel del laicado, él habla sobre la teología del laico y también la dimensión neumatológica, la acción del Espíritu Santo sobre la iglesia. Su libro, su obra influyó mucho en la Lumen Gentium. Henry de Lubac, también como lo habíamos nombrado anteriormente, realza sobre todo lo que es la naturaleza y la gracia, la relación naturaleza y gracia. Combate el dualismo, en la cual separa el cuerpo del alma, como ese dualismo griego, habla más de la relación natural con lo sobrenatural y fue una pieza clave para el Concilio Vaticano II. Hay otros, por ejemplo, Marion, Jean-Luc Marion, se conoce más como filósofo, pero es teólogo sistemático, de hecho, su teología sistemática, y habla sobre el fenómeno saturado, una expresión de él, que es la revelación que se presenta como un fenómeno saturado que no es otra cosa que la encarnación como don de Dios, ¿no? Walter Casper, que lo hemos visto en muchos documentos, una persona de mucha influencia dentro de lo que es la Santa Sede, habla sobre la eclesiología y teología desde la misericordia, tiene un papel, o ha tenido un papel ecuménico muy importante, enfatiza la pastoral de la verdad, y a él se le debe ese empuje que tuvo el Papa Francisco cuando hablaba el Papa sobre sinodalidad y sacramentalidad. Tenía mucho que ver allí Walter Casper. Tenemos a Müller, que es muy conocido porque fue prefecto de la fe, muy crítico del pontificado del Papa Francisco, y habla de un dogmatismo clásico, ¿no? Con fuerte énfasis en la continuidad doctrinal, se basan mucho en esa palabra, ¿no? Continuidad doctrinal, una defensa rigurosa del depósito de la fe y sobre todo está muy atento a que no haya discursos de ruptura, ¿no? Eh, Hay interpretaciones que que las más a opiniones públicas hablan de ruptura, pero es todo lo contrario. Ha sido una persona que ha procurado eh, tener una consideración que no lleve a la ruptura dentro del proceso que se vive, ¿no? Eclesialmente hablando. Tenemos a Robert Sara, que también es un cardenal que ha sido muy controversial, ha presentado la teología de un punto de vista más espiritual, subraya el silencio como un elemento muy importante, la liturgia, fue prefecto de liturgia en época del Papa Francisco, y coloca a Dios dentro de la centralidad de la cultura, ¿no? Es muy crítico con la islamización de Europa, por ejemplo. Dentro de Latinoamérica recordamos algunos teólogos, como por ejemplo Gustavo Gutiérrez, que muchos lo critican porque lo relacionan con la teología de la liberación, que de hecho él es el padre de la teología de la liberación. No me parece a mí que sea un teólogo que hay que tenerle miedo. Interpreta la salvación en clave histórica y social, es algo muy propio de Latinoamérica, de nuestras regiones, y que nosotros más bien deberíamos estar orgullosos de que hemos forjado una teología en base a una comunidad, en base a una comunidad sufriente además. Eso ha aportado mucho a la Iglesia Universal, la Iglesia de Latinoamérica o la teología latinoamericana, que también se puede hablar de teología de la liberación sin ningún problema, ha aportado dentro de la teología general, ha tenido un gran aporte, ha tenido un peso. Y yo pienso que sería desmeritar a nuestra propia región latinoamericana si vaciamos todo lo que la teología ha aportado. Tenemos a Juan Carlos Escanone, también un gran exponente de nuestra teología latinoamericana, y sobre todo por su pensamiento pastoral, y tuvo la capacidad de integrar muy bien lo que es la filosofía, la cultura, la teología del pueblo, en la cual él se considera uno de los mayores exponentes, sino su fundador, que es donde sale el Papa Francisco, de la teología del pueblo. Ahí de Estados Unidos, o en el ambiente anglosajón, tenemos a MacIntyre, un filósofo con una influencia teológica, donde él habla sobre todo de un rescate del aristotelismo, por lo tanto, habla mucho de volver a las
postulados de Santo Tomás de Aquino. Hay otro norteamericano que es Wright, es biblista, habla del Nuevo Testamento, por ejemplo, propone una lectura histórica de San Pablo, centrada en la fidelidad del Mesías, intenta hablar desde un punto de vista de una nueva narrativa del pueblo de Israel y es destacado por sus debates sobre la justificación, sobre todo en el ámbito de San Pablo. En el ámbito ortodoxo hay un teólogo que se llama Sisiulas, John Sisiulas. Habla sobre la eclesiología desde el punto de vista más contemplativo, ontológico. La persona se comprende desde la comunión trinitaria, algo muy propio de la iglesia ortodoxa. Influye incluso en los teólogos católicos, ha influido esta visión de la comunión trinitaria. Conclusiones para terminar. Hay dos conclusiones. Una, que la continuidad dogmática dentro de la iglesia ha tenido un desarrollo orgánico. No ha habido ruptura, sino evolución, aunque esa palabra tampoco gusta. Ha habido una relectura contextual, es la segunda conclusión. Hay una relectura contextual donde siempre se va a buscar integrar la modernidad, la posmodernidad con la enseñanza de Jesús, ¿no? Porque pensar que la religión, o para no hablar de religión, la fe, no puede ser pensada de una manera estática, tiene que adaptarse también a las cosas de la vida diaria, como también las cosas de la vida diaria tiene que perfilarse a la fe también. ¿Qué otra cosa podemos concluir? Hay que tener, con esto sí termino de verdad, hay que estar pendiente de etiquetarnos, ¿no? Como teólogo es muy fácil que te etiqueten de progresista o conservador. Eso no es sano para la iglesia. El teólogo no está no es un partido político, para tener su propio lobby. O sea, no, está el partido progresista y el partido conservador. No puede haber, esas etiquetas no son sanas. Hay que tener las etiquetas en tal caso deberían de ser tres. Una es el cristocentrismo, es decir, nuestro centro tiene que ser Cristo. Y la segunda etiqueta tendría que ser la fe a la iglesia, es decir, tener una fidelidad eclesial. Aquí es una fe no tanto de creer, sino una fe de ser fiel, ¿no? De fidelidad a la iglesia. Y otro es el rigor intelectual, no quedarnos con lo que nos dicen, sino estudiar, profundizar, sacar nuestras propias conclusiones, escribir nuestros propios artículos, hacer nuestros propios vídeos, ahora en esta era donde los vídeos ayudan mucho, los videos, como dicen, y a mí se me pegaba un poco el vídeos. Entonces, bueno, con esas tres cosas, de esas tres etiquetas que debería tener el teólogo, no progresista ni conservador, sino cristocéntrico, fidelidad eclesial y rigor intelectual. Estas son las tres etiquetas que debería de tener el teólogo. Con esto termino. Me he extendido más de lo que creía que me extendí mucho más de lo que yo pensaba que iba a hablar, pero es un tema que me toca un poco de cerca y yo creo que por eso hablé mucho más. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de todas las cosas que he dicho, seguro habrá algunos que no, si no están de acuerdo, bienvenidos sean las ideas contrarias también. Y ahí por ahí levanto la mano. Gerardo, te escuchamos, Gerardo. Bueno, primero que nada, realmente, aunque te extendiste un poquito, fue magnífica esta presentación hoy. Yo claramente me siento identificado con esto. Una pregunta quizá, o varias preguntas, porque yo he notado varias cosas aquí que me llaman la atención. Sobre todo la analogía que haces tú entre la fe y la teología. Yo pienso o pienso no, te pregunto, esas personas que mencionaste, que generalmente, o muchas personas están estudiando teología por estudiarlo, pues. Por ejemplo, yo he conocido varias personas de los hermanos separados
que en 2 meses son teólogos. Entonces, ¿cómo es eso? Es una situación bastante compleja. Para ser un poquito más preciso, esas personas que realmente se ponen a estudiar la teología con fundamento y con análisis, dentro de esa posibilidad que tú definiste, que la filosofía es esclava de la teología y la teología es una iluminación de Dios, ¿correcto? Entonces, esas personas no pueden ser tocadas en un momento determinado dentro de esa fe, precisamente una identificación con Dios y no solamente ver la teología como una herramienta, sino como algo espiritual. Esa Sí, es mi pregunta. gracias, Gerardo. Sí, voy a intentar ser breve para darle oportunidad a otras personas a que pregunten. Primero, comenzando con el tema de la filosofía esclava de la teología. Aquí lo que hay que resaltar no es que sea una ciencia más importante que otra, sino es más especial, más bonita, porque habla de un tema espiritual, ¿no? Entonces allí ciertamente no se puede comprender si no está unida a la fe, al hecho espiritual. Un teólogo tiene que tener una vida espiritual, incluso pública. Ahí también, para estar seguro de que un teólogo está haciendo lo correcto, están esas tres etiquetas que dije al final. ¿Qué pasa cuando tú eres pastor de una iglesia protestante y solamente con una clase de 2 meses? Ahí estás fallando a la rigurosidad intelectual, ¿no? También un sacerdote estudia 7 años mínimo para poder ser sacerdote. Entonces, ahí el tiempo también implica una muestra de la rigurosidad intelectual. A los protestantes no se les puede pedir una fidelidad eclesial porque no la tienen, pero por lo menos la rigurosidad intelectual deben de tenerla, ¿no? Igual que el cristocentrismo. Eh, Tenemos aquí a la profesora Josefina, pero primero a Nani, eh, que levantó la mano, y después No, Josefina. hola, buenas Hola, noches. buenas noches. Se fue ahí algo que no era, diciendo como que si no sirve, no, esa manito para abajo no iba, se me fue Ah, por el ya, no, error. no pasa nada. No sé, Ok, ajá. Pero si sí quieres, tenía una pregunta, sí tengo si una quieres la pregunta. hacemos de primero a Nani y después te damos la oportunidad, Listo, Josefina. listo. Disculpen esa que se me fue esa No, no manito. te preocupes, no pasa nada. Anani, te escuchamos. Bueno, lo que te iba a preguntar, entre esas personas que tú mencionaste al final de esta excelente disertación, no escuché a José Antonio Pagola. ¿Qué piensas o cuál es su posición dentro de ese tipo de personas que siempre son criticados, pero también son leídos, pero también tienen su posición? Sí, Esa era mi pregunta. interesante. A mí Pagola me dio clase de eclesiología cuando estudiaba en la Universidad de Salamanca. Fue profesor mío. En esa época que me dio clase Pagola, no me dio cristología porque en ese momento estaba el problema de una especie de, de censura de parte de la Conferencia Episcopal Española. Aquí es importante resaltar de que el caso de Pagola nunca estuvo condenado por la Santa Sede, pues no fue una censura de parte del Vaticano, sino fue de la Conferencia Episcopal Española de España. Creo que ahí se le criticó sobre todo por el tema de la resurrección de uno de sus libros que hablaba sobre cristología. Cuando hablaba un poco, creo yo, si no me equivoco, sobre todo en la parte de la resurrección, fue un poco criticado, pero creo que a mi parecer, desde mi opinión personal, había otros intereses, ¿no? Intereses que pueden ir desde la envidia hasta la buena fe de mantener la tradición, ¿no? Puede haber muchas cosas, pero lo más importante es que esa censura se le quitó
y él actualmente ya no tiene ninguna prohibición. Es decir, se retractó la Conferencia Episcopal Española vamos a decir, de esa censura que originalmente le habían hecho, ¿no? Y bueno, a mí de él me impresionan muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, como tuve oportunidad de estar en clase con él, las clases con él, así brevemente, para no extenderme mucho, no eran como las clases normales de otros profesores, que éramos nada más los estudiantes y el profesor, ¿no? En el caso de él eran pocas clases, y cuando eran las clases de él eran abiertas al público, y yo me recuerdo que se llenaban, en esa época arrastraba mucha gente, porque era impresionante la cantidad de personas que entraron a esa aula, a ese salón, pero eran como un salón, una especie de auditorio, ¿no? Y él decía, mira, las personas que quedaron paradas de pies en las puertas, él decía, mira, pero ven que siéntense, y la gente se sentaba alrededor de él, alrededor del escritorio, se sentaba en el piso, porque no tenía ese problema, pero era acá impresionante la cantidad de personas que iban a escucharlo. Y una persona que estaba al lado mío, él me dice, sin yo preguntarle nada, él me dice, yo estoy aquí, yo no creo en Dios, me decía él, yo no creo en Dios. Y, bueno, está bien, tampoco le seguí mucho la conversación. Pero y él mismo después me respondía, pero yo estoy aquí, no porque no creo en Dios, pero yo estoy aquí porque cuando escucharlo a él, a Paola, escucharlo a él y leerlo, me siento algo tan distinto, me ha ayudado tanto a mi vida personal, que a pesar de que yo me confieso ateo, soy asiduo a sus clases, a sus libros. Y entonces ahí yo particularmente me hice la pregunta de que algo bueno tiene que tener, porque si, me dice Josefina, si quieres me dice tu pregunta antes de irte. De todas maneras, después continúo con lo de Pagola, pero para que no te quedes sin decir tu pregunta. De todas maneras, en general, lo de Pagola era esa experiencia, ¿no? De que no está vetado actualmente, lo estuvo. Pero Josefina, no sé si da tiempo de que tú nos digas algo. Bueno, profe, no, realmente mi cuestión era con respecto, creo que usted lo aclaró, Anita, cuando dio lo de los sacerdotes que ven 7 años con teología. La pregunta era si ellos, dentro de todo, salían teólogos. Pues yo estimo que sí, después de estudiarla tanto, no sé si está intrínseco el título de teólogo dentro de lo que es sacerdocio. Sí, sí, buena pregunta, Josefina, buena pregunta, porque los sacerdotes, para ser sacerdote, tienes que tener un previo de estudio de filosofía y también de teología. En teoría, todo seminarista debería tener su bachillerato en teología, que representa civilmente como una licenciatura en teología. Y después se les invita, no lo hacen todos, algunos lo hacen, hacer la licencia en teología, que para nosotros civilmente sería una especie de maestría, y otros llegan a hacer el doctorado, porque pasa que nosotros manejamos un vocabulario distinto, porque está el bachillerato en teología, que civilmente es licenciatura en teología. Está la licenciatura en teología, que es como una maestría de teología civilmente, y el doctorado de teología, que sí es doctorado igual que en la parte civil. Entonces no todos son licenciados en teología, no todos. Pero todos sí deben de tener como mínimo el bachillerato en teología. Lo que pasa es que hay seminarios donde tienen los estudios, pero todavía no tienen el documento, ¿no? Porque eso depende si el seminario está vinculado a un instituto o una universidad que lo pueda otorgar, ¿no? Pero los estudios teológicos tienen que hacerlo obligatoriamente, ¿sí? Sí. Ok, bueno, muchas gracias, de verdad que me retiro, tengo algo importante que hacer por aquí. Gracias, Josefina, por estar presente. Okay. No sé si, Anani, te quedaste bien con con la pregunta que hiciste, no sé si te pude responder algo. Sí, lo que me preguntaba era si lo habías mencionado o o porque no lo mencionaste dentro de esas personas, sí. Entre ese listado de personas que son leídas, representantes,
importantes, por decir algo, porque precisamente de Pagola he escuchado mucho eso que tú nos contaste y constantemente lo veo en Facebook. Sus escritos están en Facebook a diario. Entonces, eso quiere decir que es una persona que está activa, ¿no? En este mundo de la iglesia, en este mundo, no sé si llamarlo de la evangelización desde su punto de vista, porque son escritos que de repente no son básicos, no son tan sencillos para muchas personas, pero son muy importantes, ¿no? Entonces, y de diversos temas. Entonces, yo, por ejemplo, lo comparto dentro de mi trabajo de evangelización en mi Facebook y por eso me extrañó, pues, que no escucharte. Pero eso era todo. Muchas gracias, profe. No, de nada. De hecho, bueno, hay muchos que son tantos que no, seguramente habrán otros que no pude nombrar. Mi nombre fue una pequeña cantidad de personas, pero teólogos hay muchísimos, ¿no? De hecho, como teólogo venezolano está, por ejemplo, Rafael Luciani, que me parece una persona bastante admirable. Actualmente está encargado del CEVITEPAL, de CELAN, la parte formativa del CELAN. Y hay teólogos venezolanos muy importantes también, ¿no? Está Pedro Trigo, muy famoso a nivel internacional. El mismo arzobispo de Caracas, Monseñor Bior, en Europa tiene mucha resonancia, sus escritos, su participación a nivel teológica. Y otro venezolano que recuerde, bueno, hay muchos, como les digo, está el que es actualmente padre superior de los jesuitas, es venezolano, Arturo Sosa, si no me equivoco, es Sosa, me confunden los nombres, pero bueno, hay muchos que sí que son teólogos, y bueno, hablo de Venezuela porque muchos de acá son de aquí, son de Venezuela, ¿no? Eh, no sé si hay otra pregunta de parte de los que están acá presentes. Hay que resaltar también a las teólogas, ¿no? Hay muchas teólogas también. Pablo, te escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, es bastante largo y obviamente que es el tema que te apasiona porque es tu identidad. El teólogo yo lo relacionaba con lo que estudiamos hace poco de los profetas, ¿no? Que es el que anuncia y denuncia. Entonces, pudiera ser ese que es como una vocación porque es un estilo de vida. Y de verdad que lo que yo veo como difícil para ser teólogo es que es eso, está relacionado al estudio. De hecho, bueno, en el instituto de donde yo estoy, el Gaudium, siempre han dicho sobre la relación fe y razón, que pareciera que fueran cosas separadas y distintas y realmente van de la mano. Y de hecho, una es la que ayuda a la otra. Eh, Tú, bueno, mencionaste ahí a Santo Tomás de Aquino, como también él es referencia para inclusive a gente que no es creyente, que estudia filosofía, que estudia inclusive derecho. Yo me acuerdo que hay una amiga abogada que me dice, yo estudié la Suma Teológica en la Facultad de Derecho, sin necesidad de mencionar nada de religión o fe, sino que a nivel de intelectualidad, de estudio, se acude a él. También he escuchado a protestantes que acuden no lo llaman San Agustín, sino a Agustín de Hipona. No van con la fe, sino van con el sentido racional, ¿no? Porque el pensamiento de su época, cómo ha trascendido a la historia, ha superado el espacio y el tiempo, ¿no? Porque ya aquí América no existía cuando él estaba en vida, eh, ni siquiera nadie habitaba aquí, y sin embargo él estaba pensando cosas
De hecho, el Papa, me encantó ese mensaje cuaresmal que lo nombra San Agustín, que nos entrena, nos dice que hay que entrenar el alma cuando está el título este del ayuno. Y San Agustín también yo lo había escuchado que decía eso, que si tú quieres que Dios te conceda un milagro, tú tienes que pedirlo y seguir pidiéndolo, y mientras no se te concede, es ese entrenamiento que el alma está teniendo para poder ensancharse y recibir lo que vas a recibir de Dios, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Entonces, si tú tienes un envase chiquito, ¿verdad? Y le pones así, dame Dios, lléname este vaso, y tu vaso es pequeño, pues Dios te lo va a llenar, pero es pequeño lo que tú estás recibiendo. Pero si tú te vas preparando y vas ensanchando ese envase, ese vaso, y lo vas haciendo de suficientemente grande, Dios también te lo va a llenar y te lo va a colmar. Entonces San Agustín nos invita a ese entrenamiento del alma. Entonces esa parte de fe y razón, siempre la razón llega a un límite, y la fe es la que permite superar ese límite. También es algo increíble que es uno de los peligros que corremos, el que estudia la teología, que es que como para estudiarla necesitamos la soledad, necesitamos la interiorización, porque eso es el estudio, razonamiento. Ahí también entran dudas, y de la duda es que sale, lo que uno busca con la duda es responder esa duda, y entonces ahí es donde está el peligro. Si esa respuesta no tiene fe, si va sin Dios, entonces es una duda que se va a quedar fría, se va a quedar eh, solamente banal en la parte material. Y bueno, también con la parte de la teología latinoamericana, que sí hay unos que lo asocian, eh, hubo también con el cardenal, en ese momento estaba de prefecto del Dicasterio para la Fe, Joseph Ratzinger, que hace unos llamados de atención con esta teología, que si se inclina hacia el marxismo como ideología se centra en el hombre, y no trasciende. Y la teología es, sí, tiene la parte antropológica, pero también tiene la parte espiritual, de que busca es de trascender hacia la parte de la fe, ¿no? Que no se puede quedar solo centrada en el hombre, se centra en Dios. Entonces siempre esto es importante para cualquier teología que es de las ramas que se desarrollen. Yo puedo ser muy conocedor, a mí me encanta la parte de la Sagrada Escritura, de la Biblia, puedo conocer el hebreo, puedo conocer el griego, puedo conocer, hacer exégesis espectaculares, conocer la antropología, la cultura, casi como que viajar en toda la historia de los escritos, llegar hasta de dónde salió, y solamente eso se puede quedar en el vacío de la letra, o con el símbolo, y de memorizar esas cosas, pero si yo no tengo la fe o pierdo la fe, puede ocurrir que entro con fe, pero en el camino me voy desviando con las dudas, con las preguntas, con el estudio, y que, wow, voy descubriendo, ay, esto no es verdad, ay, esto era así, ay, esto me lo habían explicado de esta forma, pero yo estoy descubriéndolo de esta otra forma. Y si eso no lleva a fe, entonces ahí es donde nos perdemos. Y son esos peligros que corremos. Esto lo hago porque también Jesús estaba estudiando, hizo un micro retiro, las tentaciones de Jesús, en el Lucas capítulo 4. El demonio tienta a Jesús diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, y entonces está allá. Y la última tentación hasta cita las Sagradas Escrituras. Y yo recuerdo una vez a alguien que me decía, un sacerdote decía, el mejor teólogo es el diablo, ¿no? Porque él ha visto el rostro de Dios. O sea, ningún humano ha visto el rostro de Dios, lo vemos en Jesucristo, pero desde al Padre, de cara a cara, el diablo sí, pero nosotros no. Y a pesar que él sea el mejor teólogo, pues bueno, no tiene fe
y no sirve de nada. Está en dirección contraria a Dios. Muy Esa era bien. lo que quería compartir. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Pablo, sí. Muy aleccionador todo lo que nos has comentado y sobre todo está muy bueno ese ejemplo al final. Bien, ya terminamos. Gracias por la paciencia. Creo que durado un poco más, pasamos las 2 horas hoy. Va a quedar grabada de todas maneras para que puedan verlo posteriormente. Y bueno, me despido. Y cualquier duda que tienen me pueden escribir a mi número. Que descansen y muchas gracias. Vamos a dejar de grabar ahora.